Mucho se ha hablado sobre el Chapo, y casi nadie que esté familiarizado con las noticias de la mafia no conoce al venerado, pero ahora capturado narcotraficante. Pero hoy vamos a poner el foco en su hijo, cuya captura prendió fuego toda una ciudad, hasta que el presidente se vio obligado a liberarlo. Este no es otro que Ovidio Guzmán López, y hablaremos sobre su violentamente trágico ascenso y caída. Capítulo 1. El comienzo. El Cártel de Sinaloa es una poderosa organización de narcotráfico con sede en el estado de Sinaloa, México. Se considera una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes del mundo, con operaciones que se extienden por múltiples países y continentes. Está principalmente involucrada en el tráfico de drogas ilícitas como cocaína, heroína y metanfetamina hacia los Estados Unidos y otros países. Se sabe que utiliza técnicas sofisticadas de contrabando, como el uso de túneles, submarinos e incluso aviones. El cártel también está involucrado en varias otras actividades criminales, como el lavado de dinero, la extorsión y el secuestro, y se le ha relacionado con numerosos actos de violencia, incluyendo asesinatos, bombardeos y matanzas en masa. A pesar de los esfuerzos concentrados de las agencias de aplicación de la ley para combatir sus actividades, el Cártel de Sinaloa continúa operando con impunidad. Sus líderes han demostrado ser increíblemente resilientes y adaptables, evolucionando constantemente sus tácticas y estrategias para evadir la detección y captura. Durante varios años al frente de su liderazgo estaba Joaquín Guzmán, pero hoy nos centraremos en su hijo, Ovidio Guzmán López, quien nació en 1990, el tercero de los 4 hijos de El Chapo y de su segunda esposa. Se dice que Joaquín Guzmán tuvo varios hijos, pero solo algunos son conocidos. De hecho, se especula que El Chapo puede tener hasta 15 o 24 descendientes, y aunque solo 4 de ellos están activamente involucrados en el tráfico de drogas, Iván, Joaquín, Jesús y Ovidio, estos 4 son conocidos colectivamente como los Chapitos, que significa los pequeños chapos. Excepto Joaquín, que mantiene un perfil bajo, todos han sido identificados por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos y los departamentos de policía de México y Estados Unidos. Han logrado establecer su dominio sobre la ciudad de Sinaloa, particularmente en la ciudad de Culiacán, donde durante la pandemia impusieron un toque de queda a las 10 p.m. que el gobierno no autorizó, y la falta de cumplimiento resultó en castigos severos, como palizas y multas. En 2016, 2 de los chapitos fueron capturados brevemente por un cártel rival, pero fueron liberados rápidamente para evitar incurrir en la ira de El Chapo. Ahora veamos la vida temprana de Ovidio y las circunstancias en las que creció. Estuvo rodeado de riqueza y poder, pero también de violencia y peligro. El estatus de su padre como capo de la droga lo convirtió en el objetivo de los cárteles rivales, el gobierno mexicano y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, ODEA. Por lo tanto, Ovidio y sus hermanos tuvieron que estar en constante movimiento, cambiando de escuelas y hogares con frecuencia para evitar ser secuestrados o asesinados. Incluso se informó que su identidad era bien conocida en sus escuelas y que su familia era temida por el personal, los estudiantes e incluso los padres. En un incidente fue excluido de un viaje de clase porque las familias de sus compañeros temían que fuera peligroso y que su presencia pusiera en riesgo a sus hijos. Era un viaje a Disney World y el joven estaba devastado por ser excluido. Su madre insistió en que pagaría el alojamiento de todos los estudiantes y maestros, pero aún así no lo querían. Nadie quería estar asociado con la familia de un capo criminal que se abría paso dentro y fuera de prisión a su antojo. A pesar de su tumultuosa crianza, Ovidio siguió los pasos de su padre y se involucró en el comercio de drogas como adolescente. Esto no era inusual, ya que la mayoría de los capos preferían hacer negocios con sus familiares debido a su creencia en la fuerza de los lazos de sangre, especialmente para el Cártel de Sinaloa. El comercio de drogas era más que una empresa rentable, era un negocio familiar y todas las manos tenían que estar encubiertas. Ovidio parecía tomar en serio este legado, ya que se unió a las actividades del cártel cuando era solo un adolescente. En los años siguientes, aunque era el más joven y apodado el Ratón, como niño vio a su padre en fuga e incluso encarcelado, pero no pudo hacer nada al respecto. El mundo puede haber visto al capo como un criminal, pero para él era su padre y un héroe. La primera vez que el Chapo estuvo detrás de las rejas en 1993, cuando fue condenado a 20 años de prisión en asociación con el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara, quien fue asesinado durante un tiroteo por el mortal cártel. En este tiempo, cuando Guzmán enfrió sus talones en una de las prisiones de máxima seguridad de México, se mostró un video de un estudiante diligente de una escuela católica romana dirigida por la Legión de Cristo. Mantuvo todo el tormento que sentía dentro de sí mismo hasta 2001, cuando el Chapo escapó repentinamente de la prisión de una manera desconcertante. Se dijo que había sido sacado en una carretilla de lavandería, cubierto por ropa. Esta serie de eventos llevó a Ovidio a regresar a Sinaloa para estar al lado de su padre y tomar su lugar en la dirección del cártel. No se sabe mucho acerca de su educación y si alguna vez volvió a la escuela, pero a los 18 años ya estaba involucrado activamente en el comercio de drogas de la siniestra familia. En poco tiempo se volvió uno de los lugartenientes más confiables de El Chapo y participó en la gestión de las operaciones de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. También era conocido por ser
ser un implacable ejecutor y fue responsable de numerosos actos de violencia e intimidación. Junto con sus hermanos, se volvieron conocidos como los Chapitos, pequeños chapos. A medida que los problemas legales de su madre aumentaron, la reputación de Ovidio en el cártel de Sinaloa creció y se le consideró un posible sucesor de El Chapo, y se rumoreaba que había asumido algunas de las responsabilidades de su padre, mientras este estaba en prisión. Esto lo convirtió en un objetivo principal para las agencias de la aplicación de la ley, que lo veían como una forma de debilitar al cártel y derribar su liderazgo. Capítulo 2. Entrando en los zapatos de su padre. Todo comenzó en 2016, cuando el Chapo fue finalmente capturado, después de una búsqueda de 6 meses, en una operación especial por parte de las fuerzas estadounidenses y mexicanas. El capo, que durante mucho tiempo se había movido con astucia en México, ya no podía correr ni esconderse. En este punto las tensiones eran extremadamente altas, y esta captura fue una gran victoria para ambas partes. En 2014, las autoridades mexicanas fueron criticadas después de que Guzmán escapara de su celda en una prisión de máxima seguridad a través de un túnel de 30 pies de profundidad. Esta vez fue extraditado a los Estados Unidos, y quedó claro que esta vez no habría escapatoria alguna. Después de su captura, Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otros delitos. En febrero de 2019 fue declarado culpable en todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El cártel de Sinaloa se quedó sin su líder principal y se dividió en diferentes facciones. Sin tiempo para lamentarse o llorar la aparente pérdida de su padre, sus hijos asumieron rápidamente el liderazgo de uno de los grupos, mientras que el miembro antiguo Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, se hizo cargo de las operaciones del otro grupo. Sin embargo, este acuerdo no fue tan simple como parece, ya que las dos facciones estaban atrapadas en una seria batalla interna por la dominación. A diferencia de otros cárteles que pueden funcionar con facciones independientes, el cártel de Sinaloa siempre ha funcionado como un solo grupo, pero con diferentes subdivisiones trabajando hacia el mismo objetivo y mantenido unido por un líder central. Ahora, en una batalla de egos y poder, ni los Chapitos ni El Mayo estaban dispuestos a renunciar al poder. El Mayo reclamaba derechos sobre el asiento de El Chapo, como miembro fundador del cártel desde hace mucho tiempo, mientras que los hijos del señor de la droga encarcelado no querían nada más que continuar sus pasos y manejar el trono solos. Los Chapitos continuaron expandiendo las operaciones del cártel en tantas ciudades como fuera posible. También aumentaron la producción de drogas ilegales, como fentanilo y metanfetamina. Con varios laboratorios construidos en ubicaciones estratégicas en México, esto se convirtió en una fuente importante de preocupación para el gobierno de los Estados Unidos, ya que el cártel se convirtió en el principal traficante de fentanilo y metanfetamina hacia su territorio y más allá. Sus actividades causaron grandes catástrofes y decenas de miles de muertes. La DEA advirtió que esto solo lo hacía más peligroso, ya que parecía que estaba hecho para niños. Sin embargo, el cártel se negó a ceder y afirmó tener una nueva estrategia. Los hijos de El Chapo parecían estar trabajando horas extras para demostrar que el arresto de su padre no frenaría el juego. Comenzaron a producir píldoras de fentanilo multicolores para hacerlo más obvio que las píldoras M30. Estaban adulteradas y contenían algo más peligroso. A pesar de esto, toneladas de drogas son contrabandeadas a los Estados Unidos cada año. Además, otros frentes de operaciones también continuaron creciendo. En años anteriores, el cártel solo cultivaba marihuana dentro de las fronteras mexicanas. Aún así, se establecieron extensas plantaciones de marihuana dentro de los Estados Unidos, y se dice que varias de ellas están ubicadas en áreas remotas de California. La operación de marihuana de los Chapitos sufrió un gran golpe en 2021, cuando Los Ángeles registró su mayor confiscación de marihuana de todos los tiempos. Era nada menos que una operación de cultivo perteneciente al cártel de Sinaloa, donde se destruyeron más de 373,000 plantas de marihuana por un valor de $1,000 millones. Estas son las operaciones desastrosas que se llevaron a cabo, robando grandes cantidades de agua y usando pesticidas dañinos para el medio ambiente. Regresando a la batalla interna dentro del cártel en 2020, la salud de mucha gente se vio comprometida con el supuesto diagnóstico de diabetes, por lo que su influencia en las operaciones del cártel se redujo, dándole a los Chapitos la ventaja. Para 2022, el cártel Jalisco Nueva Generación estaba decidido a librar una feroz guerra contra el cártel de Sinaloa. Las dos facciones tuvieron que dejar de lado sus diferencias para derrotar a su enemigo común, pero no sabían que la tragedia estaba a punto de ocurrir de nuevo, o tal vez se habían vuelto complacientes después de haberse librado de ella, la primera vez en 2019. Vamos a ver qué sucedió. Capítulo 3. Estalla la violencia. En febrero de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una acusación contra el joven líder del cártel, acusándolo de conspiración para distribuir cocaína y otras sustancias ilícitas en los Estados Unidos. Más tarde, se ofreció una recompensa de $5 millones por cualquier información que condujera a su arresto. Sus activos fueron confiscados y sus cuentas bancarias fueron congeladas, lo que hacía ilegal para cualquier persona en los Estados Unidos tener relaciones financieras con él.
La caza continuó y el 17 de octubre de 2019, las autoridades mexicanas intentaron arrestar a Ovidio Guzmán López en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, la operación se convirtió rápidamente en un fuego cruzado, cuando los miembros del cártel de Sinaloa se levantaron en defensa del hijo de su líder. La violencia se extendió rápidamente por toda la ciudad, con los miembros del cártel tomando el control de carreteras y edificios, y enfrentándose a tiros con la policía y el ejército. Los críticos dicen que la operación fue mal planificada por el gobierno mexicano, que estaba a cargo de la situación del cártel en el país. El contraataque fue feroz e inédito, ya que los miembros del cártel salieron a las calles armados con armas de alta calidad, bloqueando las calles, prendiendo fuego a los vehículos y dejando a su paso casi 2 docenas de cadáveres tirados en las calles. Las autoridades enviaron refuerzos y más militares llegaron a la escena, pero la batalla solo empeoró, ya que los miembros del cártel estaban decididos a liberar a Ovidio por todos los medios, y una feroz lucha continuó para tratar de controlar la situación. A el joven capo le entregaron un teléfono para hablar con su cártel, para tranquilizarlos, pero las cosas solo empeoraron. 10 soldados mexicanos fueron asesinados en la operación y alrededor de 30 presos escaparon de la prisión en el medio del caos. El gobierno mexicano fue sorprendido por el nivel de resistencia que encontraron y pronto se dieron cuenta de que estaban en problemas. Los testigos dijeron que los eventos de ese día mostraron los peores tiroteos que se habían presentado en Culiacán. Después de varias horas de lucha, las fuerzas de seguridad decidieron hacer algo humillante, pero parecía ser su única opción. Se liberó a Guzmán López a cambio de un alto al fuego y la seguridad de los civiles. Esto fue visto como una señal de debilidad por parte del gobierno mexicano y una victoria para el cártel de Sinaloa. Sin embargo, el presidente López Obrador insistió en que toda la operación se llevó a cabo sin su conocimiento, pero que apoyaba la liberación de Ovidio. El resultado de la batalla de Culiacán fue caótico, con informes y rumores contradictorios circulando sobre lo que había sucedido. Algunos afirmaron que el gobierno mexicano había llegado a un acuerdo con el cártel de Sinaloa, mientras que otros especularon que todo el incidente fue montaje diseñado para distraer otros problemas que se enfrentaba el gobierno. Lo que sea la verdad, una cosa estaba clara: el cártel de Sinaloa y sus líderes habían mostrado una vez más su poder e influencia sobre el gobierno mexicano. Los eventos en Culiacán tuvieron implicaciones de gran alcance para el gobierno mexicano y su lucha contra el tráfico de drogas. La decisión de liberar a Ovidio Guzmán se vio como un gran revés para las agencias de aplicación de la ley, que habían esperado hacer una declaración al capturar a uno de los principales líderes del cártel. También planteó preguntas sobre la capacidad del gobierno para enfrentar el poder del cártel en Culiacán. La gente continúa viviendo en temor perpetuo y queda claro quiénes son los verdaderos líderes y que el gobierno no puede protegerlos. Solo unas semanas después, un oficial de policía que había sido uno de los oficiales de la Guardia Nacional enviados para capturar a Guzmán López fue tiroteado y asesinado en un ataque repentino en un centro comercial en Culiacán. Un grupo de hombres armados saltó de un coche y disparó contra el vehículo en el que estaba sentado el oficial Eduardo. Se informó que en pocos segundos se dispararon más de 100 rondas antes de que los atacantes se subieran a sus coches y huyeran. Capítulo 4. Una gran caída. El ejército mexicano no había olvidado un video en el que habían sido humillados en 2019, así que vinieron por él una vez más, y esta vez para siempre. El 5 de enero de 2023, en una operación experta, soldados detuvieron a Ovidio Guzmán, lo que provocó el pandemonio y la violenta retaliación de los miembros del cártel que salieron a las calles. La situación se escaló rápidamente, con bandas quemando autobuses, estableciendo barricadas y disparando incluso aviones. El gobierno estaba preparado para lo peor, y se les recomendó a los residentes que se quedaran en sus hogares, mientras los operativos de seguridad intentaban controlar la situación. La captura de Guzmán presentó una oportunidad para que la administración del presidente López Obrador rectificara el fallido intento anterior de hace 3 años, cuando las autoridades mexicanas detuvieron previamente al señor Guzmán López, pero se vieron obligados a liberarlo, debido a que los miembros del cártel vencieron a las fuerzas del orden. Además, justo antes de que el presidente Biden y el primer ministro Justin Trudeau de Canadá se unieran a él para una cumbre de líderes norteamericanos en la Ciudad de México. A pesar de su arresto, hay rumores de que podría ser el eslabón más débil en los Chapitos, y no el líder tan poderoso como se sospecha. Los expertos opinan que su hermano mayor, Iván Archibaldo, tiene más poder e influencia que Ovidio, y que su arresto no hará mucha diferencia en las operaciones del cártel. Sin embargo, si esto es cierto, ¿cómo explicamos los eventos de octubre de 2019, cuando la ciudad de Culiacán fue incendiada por su breve arresto? Un miembro del cártel informó que Ovidio simplemente tuvo mala suerte al ser arrestado y que su unión al cártel en primer lugar fue forzada por Iván, quien da sus órdenes. Parece que la imagen que el joven Chapito presenta al público es muy diferente a lo que sucede dentro. Otros delincuentes parecen verlo como un chico rico de Culiacán, que simplemente nació en una familia mafiosa. Puede haber algo de verdad en esto, ya que Ovidio fue relativamente desconocido dentro de la empresa criminal de la familia Guzmán durante varios años.
El Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó en la lista de individuos sancionados en 2012, junto con su madre y su hermano mayor, Iván, marcando la primera vez que se mencionó su nombre. Sin embargo, logró evadir mucha atención hasta su detención y posterior liberación en 2019. Una cosa es segura, sin embargo, Ovidio Guzmán López está fuera del juego y es muy probable que esté fuera por mucho tiempo. Hay indicaciones de que será extraditado a los Estados Unidos y enfrentará cargos por sus delitos de tráfico de droga. Padre e hijo ahora tienen un espacio detrás de las rejas.